¿Qué tal? Buenas noches. Esta es una breve intervención eh, enmarcada dentro de lo que es la Cátedra Procesos Sociales de América II de la Universidad Nacional de Salta. Bueno, para los alumnos de la carrera de tercer año, tratando específicamente el tema de la conquista y tratando a partir del texto de Bonfil Batalla, aventurar algunos conceptos o tratar de analizar algunos procesos que son como interesantes para comprender la lectura que se está realizando en estos momentos. En principio vamos a tomar como referencia, como ya dije, un texto de Guillermo Bonfil Batalla. El capítulo se llama El orden colonial y el libro se denomina, en este caso, el México profundo, digamos en este caso, eh, haciendo referencia a la experiencia de México, ¿no? En este caso. Y él toma como idea inicial esta frase que me parece muy significativa, tomarla como referencia, lo que ustedes pueden ver ahí. Dice, la génesis de la cultura actual de México se encuentra en la instauración de un orden colonial en el siglo XVI. Eh, Esto me lleva a pensar también en esta idea de la trama de no contemporaneidades. Eh, es una frase que me permite entender que hay muchas cuestiones de lo colonial que aún perviven en el tiempo, en la actualidad. Digamos, si quiere, por ejemplo, el tema vinculado con la tierra, ¿no? Esta idea de un Estado ausente en lo que se refiere al reconocimiento de las tierras a favor de las comunidades indígenas, cuya explicación no solo se enmarca en la actualidad, sino también puede seguirse su trayectoria a través del tiempo y poder encontrar un origen, digamos, si quiere, en el siglo XVI. Otro tema, por ejemplo, la idea del racismo colonial, que uno puede encontrar vigente aún hoy en la actualidad. Y entonces, bueno, son como dos ejemplos que me permiten a mí reforzar la idea manejada precisamente por el amigo Guillermo Bonfil Batalla. Entonces, en ese capítulo, él analiza formas, dice, formas de dominación en el México prehispánico y luego la forma de dominación que se manifiesta a partir de la presencia de los castellanos en lo que se refiere al territorio mexicano, en este caso cuando se habla sobre estas relaciones interétnicas que se van a dar en todo lo que es el territorio del imperio azteca en particular. Entonces, la clase ha sido como dividida, a ver si podemos avanzar con esto, ha sido dividida en esto de seguir esta línea de explicación, formas de dominación en México, y vamos a analizar entonces el caso azteca, el caso español, vamos a tener en cuenta algunas características del orden colonial y también qué se entiende por indio, esta categoría que surge en el contexto colonial, esta categoría supraétnica en términos de Bonfil Batalla, como para que ustedes tengan en cuenta algunas nociones. Respecto al caso azteca, eh, primera idea a tener en cuenta que me parece sumamente importante es cuáles eran los objetivos de la dominación, en este caso azteca, de los pueblos obviamente adyacentes a la cuenca lacustre y aún mucho más allá, digamos, en este caso. Eh, a propósito, ustedes han leído varios eh, textos referidos a este aspecto en la cátedra Procesos Sociales de América I, obviamente en antropología, y podemos responder lo siguiente, ¿no? Uno de los objetivos de la dominación se refiere a la obtención del tributo, en este caso. La obtención del tributo, dice el amigo Bonfil Batalla, no implicaba bajo ninguna circunstancia la alteración de los sistemas productivos, porque en este caso habría que analizar cuál era la naturaleza del tributo que se le solicitaba a los pueblos conquistados, ¿no? Y en este caso la respuesta es, obviamente, en productos de la tierra, digamos, se quiere, ¿no? Entre algunos de los tributos que se les solicitaba. Eh, lo interesante del tributo, en este caso solicitado por los aztecas, los pueblos conquistados, es que había una lógica bien interesante que implicaba que no había incompatibilidad, fíjense, entre lo que se producía y lo que se tributaba. Y esto en ningún modo ponía en riesgo la capacidad de reproducción social de las comunidades que habían sido conquistadas por los aztecas.
Este punto es interesante porque va a marcar la diferencia respecto al sistema de dominación aplicado por los castellanos, cuya racionalidad en lo que se refiere a la obtención del excedente es totalmente diferente. También los objetivos de la dominación llevada a cabo por los aztecas en particular tienen como implicancias a nivel religioso. Si ustedes recuerdan el texto de Wolf respecto a los aztecas y respecto al tema de los sacrificios humanos y a la cuestión de la ideología asociada con el poder en particular, vemos que estas implicaciones religiosas, o en estas implicaciones religiosas, no había un componente de guerra religiosa en la conquista. Todo lo contrario, cuando uno habla sobre las guerras floridas, por ejemplo, particularmente, la idea de estas confrontaciones bélicas era la posibilidad de acceso a, en este caso, esclavos que luego iban a ser sacrificados, digamos, en principio, ¿no? Entonces, esto marca una notable diferencia respecto a la conquista castellana, dado que allí sí había una implicancia religiosa asociada con esta idea de la guerra santa en particular. Tema que vamos a avanzar adelante. Otros dos puntos interesantes analizados por Bonfil Batalla se refiere al tema de la tecnología de la guerra. En principio, cuando hablamos sobre los pueblos mesoamericanos, hablamos que si había una diferencia, digamos, entre ellos, no tiene que ver con una cuestión vinculada con la tecnología de la guerra, dado que todo el mundo utilizaba, en principio, las mismas estrategias bélicas y las mismas armas, en este caso con las mismas características, digamos, sí se puede encontrar una diferencia en la magnitud demográfica, es decir, en el tamaño de los ejércitos, en particular, que podía llevar a la victoria de uno sobre otro, como así también a la condición geográfica, es decir, al conocimiento del espacio geográfico que puede haberse convertido en una ventaja en particular. Entonces, eso también debe ser entendido, digamos, se quiere, como en este caso, esto que estamos analizando particularmente respecto a las formas de dominación en el caso del México prehispánico en particular. Un elemento más que él analiza es lo referido a la política lingüística. En este sentido, bajo ninguna circunstancia hay una imposición de la lengua en particular. Al contrario, hay un respeto por otras lenguas o por otros sistemas lingüísticos ¿no? Que en principio no va a generar ningún cambio en términos de las políticas lingüísticas, digamos, si quiere, ¿no? En este caso, de los pueblos conquistados. Y también un elemento interesante también para agregar es la idea de la noción del otro, en particular, según Bonfil Batalla, esta noción del otro no pasa por una noción de inferioridad absoluta, perdón, dice inferioridad natural absoluta del otro. En este caso, por parte de los aztecas hay una aceptación de la cultura, fíjense, de su sistema de producción, de su religión. Es decir, la forma de dominación que se plantean en el México prehispánico, bajo ningún punto de vista genera, digamos, en este caso, inconvenientes en las lógicas de reproducción social de las comunidades, bajo ningún punto de vista va a interrumpir las modalidades, en este caso como para ampliar las modalidades productivas, ni mucho menos afecta la cuestión ni religiosa ni cultural. Esto obviamente es totalmente diferente cuando uno habla, eh, en este caso específicamente del caso español, ¿no? La forma de dominación, como verán acá, es totalmente distinta. Hay obviamente un claro impulso misionero, esta idea de las cruzadas redentoras, esta idea de la continuidad de la reconquista de los pueblos cristianos eh, de territorios que estaban en manos de los musulmanes en particular, o esta idea que le había mencionado la vez pasada, esta continuidad de la Santa Cruzada propia del siglo XI, que había permitido esta expansión del mundo europeo y esta reconquista, digamos, se quiere, de territorio a favor del mundo cristiano, en este caso en particular. Entonces, este impulso misionero es una continuidad de ese proceso de reconquista dado, digamos, en la península ibérica. Con respecto a la concepción del otro, como ustedes ya pudieron apreciar a partir de la lectura de Amodio, el otro evidentemente era un otro naturalmente inferior. Es más, hay una negación de su condición humana, en particular que va a llevar después a un famoso debate entre
Inés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, respecto al tema de la esclavitud, en este caso del indígena en este caso. Un tema también para agregar acá es que con el descubrimiento, entre comillas, o con el choque cultural o con el contacto cultural con el mundo americano, esa Europa renacentista que había salido de un proceso del oscurantismo del periodo medieval, es como que esto tiene que ver con el pensamiento postcolonialista, se autodescubre como superior. Entonces, lo europeo aquí, en términos culturales y también en términos raciales, aparece como lo único superior. Además, hay que mencionar el tema de la forma de dominación de los castellanos sobre los pueblos aztecas en particular, tiene mucho que ver, en este caso, la tecnología de la guerra y un dominio mucho más eficaz, digamos, en relación a lo que sucedía en el mundo azteca o en el mundo prehispánico, digamos, particularmente. En donde el azteca, cuando se enfrentaba militarmente, la idea era rescatar la mayor cantidad de prisioneros para el sacrificio humano o para la esclavitud, digamos, si se quiere, mientras que para el castellano, digamos, como la concepción de la guerra era totalmente diferente, utilizando diferentes tipos de estrategia, obviamente que el dominio eficaz se dio a través de la violencia y a través de las muertes de aquellos con quienes se confrontaban en términos militares, digamos. Entonces eso implica una radical diferencia respecto a la experiencia en el México prehispánico. Eh, de ahí, Bonfil Batalla dice que el orden colonial es por naturaleza excluyente, es excluyente de la diferencia, esta idea de la Europa renacentista, esta Europa que está entrando en la faz de la modernidad, podemos decir que una de las características de esta es obviamente la exclusión del otro diferente y por lo tanto hay todo un proceso tendiente a la invención del otro. El otro, obviamente, desde el filtro religioso, el otro es un pagano, es un bárbaro, es un incivilizado, digamos. Entonces, obviamente que hay una incompatibilidad, digamos, se quiere, en términos de paradigmas del conocimiento entre lo que es la cultura del colonizado y el colonizador. Al respecto, el amigo Bonfil Batalla habla sobre, dice, en la nueva sujeción se niega el otro, su cultura y su proyección se vuelven incompatibles con el proyecto de la modernidad, en este caso. Aspecto totalmente diferente para cuando nosotros hablábamos sobre la experiencia del México prehispánico. Eh, y aquí se van a distinguir como dos polos irreductibles, digamos, se quiere, eh, los colonizadores y los colonizados, que van a ser como ordenados en términos sociales en esta idea de República de Indios y República de Españoles, que son como dos estructuras que van a definir esta idea de compartimientos estancos o de sociedad estamental, digamos, se quiere. Y ahí el amigo Bonfil Batalla hace referencia a la categoría de indio. Esta categoría de indio, dice, denota una inferioridad natural, inapelable, porque en aquel clima ideológico lo natural solo podía ser entendido como designio de la providencia, es decir, en cierta medida es una cuestión es una cuestión de Dios, digamos en principio, esta idea de la inferioridad innata de los indígenas. Obviamente después la idea aristotélica o la filosofía aristotélica retomada por el pensamiento humanista y el Renacimiento también van a jugar un papel fundamental en el posicionamiento en esta idea de inferioridad natural del indígena. Y esta inferioridad natural tiene mucho que ver también con una justificación religiosa, digamos, se quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque el indio es la encarnación del mal por su relación con el demonio. Obviamente que tiene que ver con un marco interpretativo de carácter eurocéntrico, digamos, se quiere, que va a posicionar de otra manera al indígena en ese contexto. Entonces, lo que analizamos acá, y ya para terminar, fue una parte del texto del amigo Guillermo Bonfil Batalla, de este capítulo que se llama El orden colonial, donde va a analizar las formas de dominación en México y lo hace analizando la cuestión prehispánica y la cuestión colonial, y de esta manera me voy despidiendo hasta una nueva intervención. Muchas gracias.